y parte ya de los primeros días de lo que es febrero, queremos seguir en esa misma tónica. ¿Qué es lo que Dios está demandando del derramar de su espíritu, de enseñarnos, de demostrarnos qué es como iglesia lo que debemos de hacer? Cambios que debemos de considerar. La segunda venida de Jesús es inminente. La segunda venida de Jesús no podemos nosotros negarla, no podemos decirle no o está demasiado lejos, sino simplemente cada segundo que pasa podemos entender que la venida está más cerca. Y por ello, pues nosotros como iglesia tenemos que aprender qué es lo que Dios está demandando de nosotros. Ya hemos visto que Dios viene a limpiar una iglesia. Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, viene por una iglesia limpia. Jesucristo en su segunda venida no dijo que Él viene para limpiar la iglesia. Ya Él está limpiando la iglesia y para que cuando Él venga ya Él encuentre una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia limpia. Entonces nosotros tenemos que siempre, todos los días, mantener o haciendo nuestra vida de ejercicio a través de sacrificios vivos, agradables delante de Dios, creciendo antes bien en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús, como dice el hermano Pedro. Quiero que vayan conmigo a Zacarías capítulo 12. No voy a predicar exactamente de este pasaje, vamos a estar viendo varios pasajes, pero quiero hacer alusión a lo que es una profecía que está aquí en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y esta profecía nos tiene a nosotros que empujar a hacer algo nuevo. El domingo pasado estábamos viendo de que el Espíritu Santo va a hacer cosas sorprendentes con nosotros. No sé si ahorita en este día alguien quiere decir, hey, Dios, el Espíritu Santo empezó a hacer cosas sorprendentes conmigo en esta semana. ¿Alguien se atrevería a decir algo? ¿Algo? El Espíritu Santo está trabajando. Yo sé que está trabajando. ¿Alguien puede decir, está trabajando en mí el Espíritu Santo? ¿Dios ha hecho algo sorprendente en su vida o puras vidas rutinarias? ¿Puras vidas rutinarias aquí? ¿De veras? ¿No hay algo sorprendente? Y sorprendente no me refiero, wow, que tiene que caer aceite o algo así, porque eso es lo que ya hemos estado hablando, hemos estado comentando. Víctor, ¿qué sorprendente ha sido para ti el Espíritu Santo? ¿Qué ha hecho? Te dio revelación en tu vida, no de los demás. Bueno, es que Dios me reveló de la hermana. No. Bien, en tu propia vida, excelente, qué bueno que podemos entender que hay cosas en nuestra vida que las tenemos ocultas y hemos estado predicando de que el Espíritu Santo se va a mover donde hay ¿qué? Donde hay libertad. Porque donde no hay libertad no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está y se mueve donde hay libertad. Donde hay libertad está el Espíritu Santo. Si nosotros vivimos con ataduras, vivimos con cosas que no queremos que Él conozca, el Espíritu Santo no se va a mover. Por más que la iglesia le esté clamando y le esté diciendo, ven, muévete, preséntate, manifiéstate, enséñame, lléname, hazme sentir de tu presencia, no va a pasar nada porque hay ataduras. Entonces el Espíritu Santo ha revelado, esas son cosas sorprendentes. Que cosas que nosotros teníamos ocultas, quizás podemos llamarle pecados o acciones que no glorificaban a Dios, o malos hábitos que no convenían, como a santos que somos, el Espíritu nos advierte, hey, lo que estás haciendo, pensando, diciendo, no me agrada. Entonces tenemos que cambiarlo y eso es lo que Dios, el Espíritu Santo está haciendo y entonces se mueve. ¿Hay alguien más que quiere dar testimonio de lo que el Espíritu Santo está haciendo nuevo en su vida? No, nadie, nada más en Víctor. Bien, hermano Rafael. Correcto. Sobre su vida. Muy bien, entonces santidad, más bien revelación de vivir en santidad. Eso es algo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Por eso cuando llegamos a Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mire, esto es lo que dice una profecía, que Él va a derramar espíritu de gracia
y de oración sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén. Él viene a derramar espíritu de gracia. Cuando el Espíritu de Dios ha llegado a nuestra vida, nos ha liberado, nos ha sanado, nos ha salvado, ha hecho de nosotros morada para que el Espíritu se mueva en nosotros con libertad, se cumpla lo que Jesús dijo, que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y mucha iglesia está confundida de que viene el derramar la presencia del Espíritu Santo, y muchas veces pensamos en ciertas cosas que hemos estado viniendo, que hemos estado señalando, que hemos estado diciendo, que muchas veces la iglesia se queda en ese límite y dice: esto es lo que tenemos que vivir un éxtasis, tenemos que vivir ese tipo de movimiento donde tenemos que siempre que tumbar a la gente, donde tenemos que estar siempre viendo cosas sobrenaturales para poder decir estamos en avivamiento. Y no es cierto. Llega a pasar o llega a terminar eso y entonces la iglesia como que entra en un enfriamiento total, porque ya no están sucediendo esas cosas. ¿Qué es lo que necesitamos ahora como iglesia? Que hemos aprendido que el Espíritu de Dios tiene que moverse donde hay integridad, tiene que moverse donde hay sinceridad, donde hay obediencia, y la iglesia se empieza a mover de esa manera. El Espíritu Santo se va a mover. ¿Y hacia dónde va a llevar el Espíritu Santo a esa iglesia? Precisamente a encontrarse con ese espíritu de gracia y espíritu de oración. No podemos nosotros a llegar a una conclusión y decir: estoy tan lleno del Espíritu Santo que no tengo tiempo para orar. El Espíritu Santo se mueve tanto en mí que no tengo gracia para los demás. La iglesia, lo que le está pasando, estamos perdiendo ese sentido de nuestra obligación y deseo de orar más, de intensificarnos más en la oración, porque eso es lo que anhela el Espíritu Santo de nosotros. ¿Sabe que eso es lo que anhela? ¿Cómo habremos de pedir? Dice la Escritura: si el mismo Espíritu nos habrá de enseñar, ¿cómo habremos de pedir? El Espíritu Santo juega un papel muy importante en lo que es la oración. Aunque no voy a hablar ahorita de la oración, quiero hablar precisamente sobre la gracia. Pero el Espíritu Santo juega un papel tan importante en que el Espíritu nos anhela siempre, constantemente, que estemos en plena comunicación con nuestro Dios. El Espíritu Santo lo podemos contristar y lo podemos apagar, dice la Escritura. Y lo podemos apagar y lo podemos contristar cuando no estamos en una constante oración con nuestro Dios. Nuestro Dios siempre nos está anhelando. Entonces no podemos decir estamos en un constante avivamiento, en un avivamiento espiritual, cuando estamos dejando lo que es la oración y lo que es la gracia. Pero hoy vamos a hablar sobre la gracia. Y el mensaje de hoy le he titulado simplemente con el favor de Dios. Así es que con el favor de Dios voy a predicar. Vamos a Romanos capítulo 5. Por favor, versículo 10 al 21, Romanos 5. Dice así la Escritura: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La palabra gracia viene del vocablo en griego, charis. Esto significa que es la influencia divina sobre el corazón, la cual se refleja en la vida. Podemos decir entonces, en otras palabras, ¿qué tanto tú tienes gracia de Dios? Que la voluntad divina se está reflejando en tu vida. ¿Qué tanto tienes tú de la gracia de Dios? Eso es a lo que se refiere la palabra gracia. Lo que Dios en su voluntad está reflejando en tu vida. Y es aquí donde nos preocupa. Como líderes de una iglesia nos preocupa que la voluntad, la influencia de Dios sobre el corazón de la iglesia no está como debería de estar. Nosotros como iglesia no nos estamos dejando influenciar por Dios. Eso es gracia. La gracia es la influencia divina sobre el corazón, la cual se refleja en tu vida. O sea, como vives, me demuestras si estás en la gracia de Dios o no. También significa gracia, aceptable, ventaja, favor, don, gracia, liberalidad, placer y gracias. Eso es lo que significa gracia con la palabra charis. Y cuando yo veo la escritura y hemos estado contemplando todos estos mensajes sobre la iglesia, sobre el Espíritu Santo, entonces, ¿ahora qué? ¿Qué nos corresponde hacer? El por qué el Señor viene y nos da salvación. ¿Por qué? ¿Ahora qué hacemos como hijos de Dios? Bueno, tenemos que considerar cosas muy importantes en el verso 20 y en el verso 21 de Romanos capítulo 5. En primer lugar, tenemos que recomendar y reconocer, como dice la Escritura, que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, quiero decirle, el pecado nunca le ganará a la gracia. ¿Se lo escuchó? Por más grande y abundante que sea el pecado, nunca le va a poder ganar a la gracia de Dios. Donde hay pecado, ¿cuántos pecados se le ocurre que haya ahorita aquí? ¿20 millones? Bien, pues habrá 60 millones de gracia de parte de Dios para bendecirnos. Romanos capítulo 5, versículo 20 me enseña que yo debo de considerar tres cosas muy importantes. Número 1, no debe de importarme la condición del pecado. Simplemente, abunda el pecado, no debe de importarme a mí la condición del pecado. Es por eso que la iglesia se pudo mover con esa libertad donde estaba el pecador, donde estaba la situación de pecado. La iglesia hasta allá iba y tocaba las puertas y llevaba un evangelio de gracia. No importaba lo que estaban haciendo las personas. No importaba la condición en la que iban a encontrar a las personas. Estaban enfermos, estaban en una situación de pecado. ¿Qué pecado se le ocurre? Por decir el más grotesco, el más grande, el más oscuro, el más colorado, el más rojo, el más pesado. ¿Qué se le ocurriría? ¿Cuál es el pecado que usted puede decir? Este es un pecado tan bochornoso que yo no lo puedo soportar. Pues ese pecado
la gracia de Dios lo cubre. Ese pecado, la gracia de Dios va atrás de él. Y cuando llega la gracia, podemos entonces preguntarnos, ¿y el pecado? ¿Dónde quedó el pecado? ¿Dónde está el pecado? Es tanta la gracia de Dios que ¿dónde está el pecado? Y es aquí donde nosotros tenemos que considerar ¿qué tanto conocemos de la gracia? ¿Qué tanto andamos nosotros caminando con el favor de Dios? Porque esta es una expresión que normalmente yo escucho. Con el favor de Dios, con el favor de Dios, con el favor de Dios. ¿Sabe que eso está diciéndole a usted que con la gracia de Dios se va a hacer? No es una frase de duda. No es una frase de si Dios quiere, si Dios me permite. Cuando a mí me dicen si Dios quiere, bueno, entonces si Dios no quiere es que te moriste, nos vemos allá en el cielo, allá espérame. ¿Cómo, hermano? Sí. Es que si tú estás debajo de la gracia de Dios, lo que tú vas a hacer va a ser correcto, va a ser exacto, porque esa es tu convicción tan clara, tan certera, de que tú tienes esa seguridad de que lo que vas a hacer, Dios te prospera. Por eso que cuando le pedimos algo al Señor, no dudemos, no seamos como una onda del mar que es echada por el viento por cualquier lado, sino que cuando vayamos y le pidamos algo al Señor, creamos, porque al que cree, dice la Escritura, todo le es posible. Entonces, esto es lo que hizo la iglesia, esto fue lo que impactó a la iglesia, a la comunidad. Estaba el Espíritu Santo moviéndose de tal forma que a la iglesia no le importaba dónde el Señor la llevaba, porque ellos iban cubiertos con la gracia de Dios. Y no importaba si estaba allí el brujo, no importaba si estaba tal situación, no importaba si estaban los enemigos, no importaba si estaba la gente que les caía mal, no importaba si la gente le tenía envidia. La iglesia se movía, la iglesia caminaba porque iba con el favor de Dios, iba con la gracia de Dios, y no importaba el pecado que tenía que estar allí en medio de la iglesia o atravesar, porque el Espíritu de Dios se movía en su gracia. La iglesia se podía mover. Hoy pensamos, no tenemos el favor de Dios, entonces no voy a la iglesia. No tengo el favor de Dios, entonces no vamos a empezar a la construcción aquí al lado. No tenemos el favor de Dios, entonces no vamos a hacer ningún plan en la iglesia, no nos vamos a mover. No tenemos el favor de Dios, entonces nos quedamos estáticos. Y llega un momento en que la iglesia no se mueve porque no ha conocido que su mover del Espíritu Santo es a través de la gracia. Y la gracia, mi hermano, es el regalo, es gratis, es la bendición que Dios tiene para ti, es la influencia que Dios, mi hermano, está ejerciendo sobre tu vida. Y Dios me está influyendo de tal manera que lo que voy a hacer no lo voy a hacer con mis fuerzas, no lo voy a hacer porque yo pueda o sepa hacer las cosas, sino lo voy a hacer porque el Espíritu de Dios está sobre de mí y no me puedo, dice el hermano Jeremías, hay un espíritu, hay un fuego de Dios en mí que no lo puedo yo apagar. Esa es la gracia de Dios. Y sobre eso y esa forma es la que tiene que caminar la iglesia de hoy. Por eso, ¿a dónde vas? ¿A dónde nos va a llevar el Señor? Hablarle a qué pecado, hablarle a qué pecador, a enfrentarnos a qué tipo, qué grande de pecado, no nos debe de importar. ¿Con quién te vas a topar? ¿Con un sicario? ¿Con un asesino? Yo me he topado con personas, le decía la otra vez a un grupo donde estamos en guerra espiritual, le decía, estaba platicando con una persona que me tuvo que decir, pastor, ya no le puedo platicar más, porque lo comprometo. Ese hombre ha participado en los secuestros, las desapariciones de jovencitas de aquí de la ciudad. Y me estuvo comentando lo que les hacen. Hasta el grado de que ya están muertas y ahí las tienen congeladas. Y las descarnan, les quitan toda la piel, juegan con la piel, hacen cosas con la piel. Y me dijo, ya no le quiero contar más. Le hablamos de Jesucristo. Él empezó a llorar, dijo, necesito de Dios. Pero él trae una lucha muy fuerte dentro de él, trae muchos demonios.
No le permiten acercarse a la iglesia. Tenemos que ir por él, tenemos que andarlo buscando. Huye, no está en la ciudad ahorita, está afuera. Trae una vida de desorden tremenda. ¿Hacia dónde te va a llevar Dios a ti? Que te digan este tipo de cosas. Estas personas tienen que ver la gracia de Dios que hay en ti. No nos debe de importar tampoco el número interminable de pecados. En cuanto ha participado este hombre o esta mujer a la que le estoy hablando de Jesucristo, Jesucristo simplemente me habló y me dijo, llévale de mi gracia. No nos debe de importar cuánto el pecado también haya permanecido en la persona. No, ya no tienes remedio. Mira cuántos años tienes permaneciendo, haciendo ese tipo de vida. Hace tiempo unas personas de Villa Ahumada llegaron acá. ¿Hay de Villa Ahumada aquí? Por lo menos Samalayuca. ¿Sí? De Samalayuca. El cajoncito. Villa Ahumada. ¿Tú eres de Villa Ahumada? Mire. Ok, no lo sabíamos. Y un hombre tenía muchos años en el alcoholismo. Y ese hombre permaneciendo en el alcoholismo, nadie ya le daba la oportunidad de conocer que iba a salir adelante. Y él venían cada semana, cada domingo, porque les puse una regla. Y eso fui yo. Normalmente siempre cuando alguien busca una liberación, le digo, tienes que venir a la iglesia. Pero vengo desde Villa Ahumada. De venir de Villa Ahumada no es nada. Tráigase hasta unos asaderos, quesos. Pues estuvieron viniendo casi un mes y ese hombre salió libre de alcoholismo. No importa cuánto tiempo tenga. Estas personas ya se vinieron a Ciudad Juárez y se fueron a vivir a una región de acá de las orillas de Ciudad Juárez y se están congregando. El mes pasado vinieron y me visitaron y trajeron a una persona para que también fuera libre. Dijo, es que aquí nos ayudaron. No importa cuánto tiempo tenga el pecado allí arraigado, el poder de la gracia de Jesucristo, mi hermano, nos hace libres. Quiero que vayas a la primera carta del hermano Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 8 al 17. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué gran ejemplo el del hermano Pablo. Si usted se ha familiarizado con la vida del hermano Pablo, le entenderá entonces estas palabras. Él se consideraba de los peores, blasfemo, perseguidor, injuriador. Lo que le pasó a Víctor, lo que le pasó a Rafael, viene el Espíritu Santo y empieza a trabajar en el corazón de Pablo.
Y le empieza a decir el Espíritu Santo, ¿quién eres? Él se puede comparar con otros judíos. Él decía, yo soy de la tribu de Benjamín. Él se quiere comparar con otros fariseos. Yo soy fariseo de fariseos. Pero cuando te comparas con Dios, y eso es lo que nos hace falta. Que tenga que venir el Espíritu Santo a decirnos quiénes somos en realidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo que ofendemos a Dios todos los días? Eso es lo que la iglesia hoy necesita. Y hemos orado para que el Espíritu Santo venga y haga una revolución en las iglesias. Y una revolución, mi hermano, no es, wow, están cayendo hasta adornitos del cielo, ya hasta las estrellas. No, hermano, una revolución es que venga el Espíritu de Dios y nos sacuda. Y nos pueda decir, hey, esta es tu condición en la que te encuentras. Es exactamente, mira, esta es tu radiografía. Algunos de ustedes que han sido enfermos y han pasado por análisis, los análisis le van a reflejar, le van a arrojar a usted los resultados del por qué esa crisis de enfermedad que está padeciendo. El Espíritu Santo, eso es lo que viene a enseñarnos. ¿Cuál es tu crisis espiritual? ¿Cuál es tu crisis existencial que estás teniendo todos los días? Hay una persona que me llama y me dice, no sé de mi vida, necesito ayuda. Tiene uno de los cargos más importantes en uno de los de las zonas educativas aquí en Ciudad Juárez. A su cargo tiene varios maestros, a su cargo tiene la coordinación de muchas cosas en ese lugar. Y me dice, estoy perdido en la vida. Esto le puede pasar a cualquier persona que tenga muchos cargos, que tenga muchas responsabilidades y tener una crisis existencial. Tú puedes saber toda la Biblia y puedes tener muchos dones y puedes estar pasando por una crisis existencial. No sabes ni quién eres. No sabes ni para qué eres cristiano. No sabes ni por qué vienes a la iglesia cada domingo. Ese es el Espíritu de gracia que viene y te dice exactamente por lo que estás viviendo y pasando, y te dice el Espíritu Santo, necesitas una revolución. Necesitas entender quién eres tú primero. Porque muchos venimos aquí y yo puedo decir, yo soy merecedor de una de las mejores sillas. ¿Dónde está la mejor silla? Yo soy merecedor de un buen clima. ¿Dónde está ese buen clima? Yo soy merecedor de que todos lleguen aquí y me saluden. ¿Dónde está la gente que me debe de saludar? Oh, no está el buen clima, no está la buena silla, no me saludaron. Entonces no estoy a gusto en este lugar, me voy. Porque aquí no me reconocen quién soy. Mi hermano, tienes que reconocer tú en primer lugar quién eres delante de Dios antes de llegar a exigirle a la demás gente que te puedan dar ciertos privilegios o responsabilidades o reconocimientos. Tienes que darte cuenta quién eres tú exactamente, y para eso necesitamos una revolución, que el Espíritu Santo venga y te diga, te advierta y te esté diciendo, vas para ese lugar, detente, lo que estás haciendo, lo que estás pensando, las cosas que estás tú realizando, no son correctas, no son dignas. Esto fue lo que le pasó al hermano Pablo, por eso él dice con estas palabras, pero la gracia, es ahí donde saboreamos, mi hermano. Entonces en realidad yo soy un pecador, entonces en realidad yo soy la peor de las personas en mi congregación. Y yo me sentía la más digna, la más merecedora de los reconocimientos, y me molestaba cuando no me mencionaban, me molestaba cuando no me ponían enfrente de los lugares. Y ahora delante de Dios me dice que no soy más que un trapo inmundo. Y entonces Dios, siendo un trapo inmundo, un gusano como le llamaste a Jacob, me has tratado bien, me has cuidado, me tienes con esta gente hermosa, Señor. Entonces tu gracia, sí,
Estás ahí nada más por mi gracia. Gracias. Esto fue lo que le reveló al hermano Pablo. Podríamos decir cosas sencillas, sí, pero es lo que la iglesia hoy necesita, entender cosas sencillas. La iglesia estamos buscando cosas tan rebuscadas, meternos en doctrinas y enseñanzas que al rato no sé cómo las vamos a sostener, porque no hay fundamentos bíblicos para poderle decir a la gente, hágale así, vívale así. El evangelio es tan sencillo. Un ejemplo más. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 27, versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Esa es la gracia de Jesús. Cayó sobre Barrabás. Por eso el pecado nunca le ganará a la gracia. La gracia abrazó a Barrabás. Qué bendición entonces poder decir, con el favor de Dios, que la gracia me abrace. Entonces ya esa frase, con el favor de Dios, ya no es cualquier frase. Es una frase muy poderosa, en el que voy reconociendo quién soy yo, lo que hago, y a pesar de quién soy yo y lo que hago, Dios me abraza, Dios me cubre. Y entonces voy caminando con esa seguridad y esa certeza de que las cosas van a suceder. Ya no es con el favor de Dios un dudoso, sino con una seguridad tremenda de que Él es el que me abraza. ¿Se puede imaginar a Barrabás sentenciado también? Y simplemente uno ocupó su lugar. Jesús está ocupando tu lugar. Con el favor de Dios el pecado nunca le ganará la gracia, pero volvamos allá a Romanos capítulo 5, versículo 21, porque aprendemos que la gracia nos lleva a la vida eterna. Es por gracia, hermano, que obtenemos la vida eterna. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué bendición para usted y para mí, poder caminar en gracia y saber que esa gracia nos lleva a la vida eterna. La vida eterna entonces no depende de lo que yo pueda hacer. La vida eterna no depende de cómo yo me vista. La vida eterna no depende de cuánto yo sepa de la palabra de Dios. La vida eterna no depende de cuánto yo también pueda tener que estar viviendo una vida religiosa. La vida eterna simplemente, mi hermano, es por gracia. Quiero que vayas conmigo a Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. Esa es la gracia de Dios que nos lleva a la vida eterna.
Saber que el Espíritu Santo está sobre nosotros, que nos ha guiado, que nos ha dado vida eterna. Entonces nosotros tenemos que saber que ahora esa misma gracia que recibimos la pueden recibir otras personas. Entonces es aquí donde nosotros vemos, y lo hemos predicado domingos anteriores, el mover del Espíritu Santo. ¿Se acuerda de ese mensaje? El Espíritu Santo se tiene que mover, no es un espíritu estático, no es un espíritu, mi hermano, que no hace nada. El Espíritu siempre está inquieto todos los días buscando qué hacer a través de ti. ¿Sabías eso? El Espíritu de Dios se está moviendo como fuente, como río de agua viva que quiere salir para vida eterna y que tú contagies a otros y que tú lleves ese evangelio, lleves esa vida eterna, lleves esa agua de vida eterna a otros sedientos como tú te encontrabas. Esa es la gracia de Dios, porque es para todas las personas. Entonces vemos una iglesia que se está moviendo. Vemos en el tiempo de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2, que la iglesia no se quería mover. Había recibido un éxtasis tremendo de la presencia del Espíritu Santo, que ellos estaban viendo como lenguas repartidas de fuego sobre las cabezas de los presentes, y les escuchaban hablar lenguas que las podían entender y las podían interpretar, y se quedaban asombrados. Y había mucha gente que no eran cristianos, no eran del pueblo de Dios, mas ellos entendían la manifestación del Espíritu Santo. La gente de afuera tiene que entender la manifestación que Dios, su Espíritu Santo, está haciendo dentro de nosotros. Pero la gente de afuera hoy no entiende lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. La gente de afuera no está entendiendo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Y eso es muy triste. ¿Por qué? A esto yo le llamo mal testimonio. Porque hoy la iglesia estamos dando pésimo, mal testimonio. De lo que Dios está en mí, la gente de afuera no quiere saber nada por lo que están viendo que yo hago o que digo. Cuando yo quiera decirles lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida, hay acciones que yo he hecho anteriormente que se han levantado como una muralla entre esa gente y yo. Y cuando me quiera acercar y decirles de un Dios verdadero, se levanta esa muralla. Y lo primero que van a hacer, van a señalarme de uno en uno todo lo malo que han visto en mí. ¿Cómo les voy a poder ahora decir lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida? Iglesia, necesitamos entonces reconocer que la salvación es para todas las personas, no es para un grupo selecto. Y que tú puedas decir, con aquel grupo que no se van a convertir a Cristo, entonces los trato como a perros, entonces los trato como a gente indeseable, entonces los trato como lo peor. Pero aquellos que les estoy testificando, a esos sí les trato bien. No, hermanos, es a todas las personas, tienes que tratarlas bien. No podemos ser selectivos. A todas las personas tenemos que hablarles de la gracia salvadora de nuestro Dios, porque sobre de ellos se va a manifestar la gracia de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 21, me dice la Escritura que la gracia que nos lleva a la vida eterna tiene un fundamento, tiene una base, y esto es mediante nuestro Señor Jesucristo. No tenemos en esta gracia otra base, solamente Jesucristo. No son por tus méritos, no es por lo que tú quieras hacer, es por lo que Jesús ya hizo en la cruz, en el Calvario. La vida eterna que nos lleva la gracia es gracias al sacrificio de Jesús. Y tú puedes decirme, pastor, eso ya lo sé, ¿por qué no lo tiene que repetir? Porque no estamos compartiendo el evangelio. Por eso te lo tengo que decir, porque compartir el evangelio, mi hermano, es entender que yo estoy bajo la gracia y que cada día Dios me da una oportunidad de vida, y que esta oportunidad de vida, mi hermano, es para alcanzar a otros. Por eso te lo tengo que repetir, aunque tú te lo sepas y me des cátedra de ello, pero no lo estás demostrando. La gente se está perdiendo, la gente se está yendo al infierno.
Y no estamos entendiendo que la gracia pueden alcanzarlos a ellos. No estamos entendiendo que esa gracia que me alcanzó a mí, ahora es mi responsabilidad compartirla. No lo estamos entendiendo. Nos estamos preocupando por cuántas cosas estamos padeciendo nosotros, pero sobre la eternidad de los demás no nos interesa. Hoy me preguntaron, se fue a pelear, ¿verdad?, con los que estaban acá, unos vecinos. Le digo, sí, fue a pelearme. Y empecé ahí, en el nombre de Jesús. Diablo, estás atado y vas a dejar a esta gente, porque esta gente se convierte a Cristo. Esta gente sale de la ignorancia, de la idolatría. No te van a danzar ya más, diablo. No te van a danzar ya más. Y vas a soltar a esta gente y vas a quedar confundido, demonio. Y no vuelven a danzar, no van a danzar, no van a danzar, porque esta gente es para Cristo. Esta gente corre a los pies de Jesucristo. Esta gente busca del amor y la misericordia de Jesús. Y cuando veo rostros de niños, les sonrío, les tengo que sonreír. Y no por hipocresía o falsedad, pero tengo que decirle, Dios te ama, pero no le gusta lo que estás haciendo. Y me encontré con una persona quejándose de cristianos. Quejándote, no solucionas tu problema de la eternidad, le dije a esta mujer. Por más mal testimonio que tú veas, quejándote, no soluciona tu problema. Vas al infierno, arrepiéntete y acepta el amor de Jesús. Fui a pelearme, pero yo sé contra quién tengo la guerra. Yo sé contra quién estoy batallando. Pero esta gente necesita la misericordia de Jesús. Es para todos, mediante Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, estando muertos, a pesar de haber caminado con el enemigo, a pesar de haber caminado de la mano con el mismo Satanás. Dice ahí la escritura, con el príncipe de la potestad del aire. Dios me miraba todos los días saliendo de la mano con Satanás y haciendo lo que Satanás me ordenaba hacer. Y un día Dios dijo, no importa, no importa, yo te amo, tengo mi gracia para ti. Eso nos falta entender, iglesia. Esa es la gracia de Jesús. Hemos arruinado muchas vidas. Hemos arruinado nuestra propia vida hasta el grado de estar muertos espiritualmente. Y el Señor vino y dijo, hey, te amo. Es mi gracia la que necesitas. No importa que hayamos caminado o que todavía andemos oliendo al diablo, al azufre. Él viene y nos cubre y dice, ya no más ese olor. Ahora más el olor de mi gracia. Ahora más el olor de mi amor, de mi fragancia, dijo el hermano Rafael, de mi santidad. Ahora vas a oler a mi santidad.
¿Quién no quiere eso? Por eso yo quiero caminar con el favor de Dios. Yo quiero caminar con la gracia de nuestro Dios. Iglesia, deja que el Espíritu se mueva sobre de ti y que puedas entender que el pecado nunca le va a ganar a la gracia. Si hoy tú te sientes la persona más pecadora del mundo, quiero decirte que está Cristo Jesús para liberarte. Está Cristo Jesús para salvarte. Alguien hoy en este día se siente así, tan pecador, tan lleno de pecado. Quiero decirte que hay un Cristo poderoso que hoy te puede salvar. Alguien quiere hoy recibir a Jesús como Señor y Salvador, que nunca antes le haya recibido. Pueda decir hoy: yo quiero de esa gracia. Que pase acá de forma inmediata, acá al frente. Hay alguien, algún joven, algún niño, adulto, que diga: yo quiero estar envuelto en esa gracia. Siento que mi pecado es tan grande, tan pesado, que solamente Jesús con su gracia me puede cubrir, me puede perdonar. ¿Alguien quiere recibirle por primera vez en su corazón? Iglesia, tenemos el compromiso de llevar esa gracia a cuanta gente está necesitando de un cambio en su vida. No desperdicies el tiempo, iglesia. Dios te ama. Y ahora sí podemos salir confiados de que así como en el libro de los Hechos capítulo 19 sucedieron estas cosas, podemos salir confiados de que esto sucederá. Hechos 19 verso 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vamos a orar, iglesia. Esto se debe de cumplir si dejamos en verdad caminar en el favor, con el favor de Dios, bajo su gracia. Padre, hoy en este día te queremos dar las gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú eres. Gracias por tu gracia. Señor, ya hemos entendido que tu gracia es la influencia divina en el corazón del hombre. Señor Jesús, entonces como iglesia ahora somos responsables de decirle a la gente con nuestros hechos cuánto nuestro corazón está siendo influenciado por tu presencia. Pero te ruego por quienes, Señor, están batallando en esa área en su vida. Te ruego que ellos entiendan que donde está el pecado, sobreabunda tu gracia. Nunca el pecado será más grande que tu gracia, Dios. La persona que hoy se sienta, Señor, más miserable por lo que está haciendo, hoy sepa, Señor Jesús, que está tu gracia. Bendíceles. Y quiero hacerte esta última invitación ahora a ti, iglesia. ¿Piensas que hay pecados que no puedes combatir? ¿Piensas que hay acciones en tu vida que te hacen ver la peor de las personas? Lo que haces, has perdido el gozo de tu salvación.
¿Por qué no le dices hoy, en esta tarde, al Señor y le dices: Dios, lléname de tu gracia, cúbreme con tu gracia? Y te hago esta invitación. No voy a alargar mucho la invitación. ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? Voy a orar. ¿Quieres pasar? ¿Has caminado pensando que los pecados que tienes son tan vergonzosos, tan pesados, que se te complica vivir la vida cristiana? Llénate de la gracia de Dios. Llenarte de la gracia de Dios, dice el hermano Pablo, Romanos capítulo 6, versículo 1. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. La gracia no es licencia para pecar. Es su sublime gracia. La sublime gracia de Jesús que te abraza, pero que no te da permiso de que sigas pecando, que le sigas ofendiendo. Es la sublime gracia la que te acepta a pesar de lo que eres, de lo que hacemos, y que hoy te da una oportunidad, porque Él quiere mover su espíritu en ti. Sublime gracia. Sublime gracia. Señor Jesús, hoy necesitamos esa sublime gracia.